Hola, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Nos alistamos para nuestra última sesión de este taller de ilustración con técnicas mixtas. Y bueno, haciendo un leve recordatorio, las últimas 2 sesiones estuvimos dedicados al collage, recortando distintos soportes como diarios, revistas, de diferente índole. Yo en lo particular no tenía demasiada diversidad, así que utilicé básicamente la revista Vivienda y Decoración, que es lo que tenía a mano. Y a partir de eso hicimos un primer ejercicio con simplemente collage, sin otro tipo de intervención, que era a partir de un poema, ¿no es cierto? Yo hice un haiku, se lo mostré, y la clase anterior hicimos la combinación entre lo que es gráfica o dibujo junto al collage, que da un resultado en general bastante dinámico, es interesante, es rico de diferencia, de matices, de textura, etc. Yo utilicé solamente el lápiz tiralínea, ya no apliqué color ahí, simplemente la imagen ya coloreada del mismo collage. Pero hoy sí que nos vamos a meter en el tema del color. Ustedes de ahí pueden ir combinando collage, acuarela u otro tipo de pigmento, material que tenga color. Entonces vamos a hacer una breve presentación, un PowerPoint, vamos a compartir pantalla, como ya es habitual, para luego hacer el ejercicio de hoy. Ya está. Entonces, hoy día vamos a ver un poco de lo que es el color, a nivel de imagen y sensorial. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que el color es una experiencia sensorial, ¿ya? Que se produce gracias a diversos factores, que son específicamente 3. Por un lado, tenemos la emisión de energía luminosa, ya que el color está directamente relacionado con la luz, ya que sin luz no se percibe ningún tipo de color, ¿ya? Sin luz es sinónimo de oscuridad. Entonces, gracias a la luz podemos apreciar la diversidad de matices y tonos. También a una modulación física, ya que las superficies de los objetos, hacen de la energía, ¿ya? Porque el color al venir desde una onda luminosa choca, rebota, se refleja y genera distintos tipos de interacción. Y por último, la participación de nuestra retina, ¿ya? El ojo humano contiene 3 tipos distintos de receptores de color que son sensibles a la luz roja, verde y azul, que es lo que normalmente llamamos RGB, ¿ya? Y eso es sigla de Red, Green and Blue en inglés. Entonces, tenemos 2 naturalezas cromáticas, ¿ya? Por un lado tenemos los colores prisma o colores luz, que son los que dijimos recién, el RGB. Y al ser colores luz, son los que percibimos en pantallas, ya a través del televisor, del computador, ¿ya? Que en su combinación generan la otra gama de color. Mientras que tenemos, por otro lado, los colores paleta o color pigmentario. El color pigmentario es el que vemos a nivel material, en la ropa, al pintar, ¿no es cierto? Ya son materias coloreadas. Entonces, en ese caso, cuando las plasmamos en el papel, en el lienzo u otro soporte, reflejan la luz en vez de generarla, ¿ya? Mientras que los RGB son una suma de radiaciones de distinta longitud de onda, aquí en realidad vemos el reflejo de esta luz. Son colores sustractivos y se obtienen a partir de los 3 básicos que en el colegio nos enseñaban que era el rojo, azul y amarillo, pero en estricto rigor son el cian, el magenta y el amarillo, cadmio en específico. Y eso se llama, la sigla es CMI o CMYK. La C de cian, M de magenta, I de yellow, y la K representa el black, ¿ya? Es decir, el negro. Entonces aquí tenemos en el esquema de abajo lo que ocurre con los colores RGB, ¿ya? Donde la mezcla de estos 3 externos, el rojo, verde y azul, genera los 3 primarios de los colores pigmentarios, ¿ya? Entonces, en un caso es sustractivo y en otro caso es aditivo, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con estos son los colores de pantalla, colores luz, y los que utilizamos nosotros para pintar en el diario vivir y esas cosas son estos, cian, que es una especie de calipso, este amarillo, y el magenta, que es como este fucsia. La suma de ellos genera los primarios RGB. Y la suma de todos estos genera el negro óptico, perdón, ¿ya? Entonces el negro no necesitamos siempre tener un óleo o un
qué sé yo, un pastel o un color negro, sino que el negro se puede generar a partir de la mezcla de estos colores anteriores. Bueno, entonces de ese modo tenemos los colores primarios, que son los que les mencionaba recién, y que son la base para todo el resto de los colores. Ya esto se entiende especialmente bien cuando nos dedicamos a la pintura o al grabado, por ejemplo, que es lo que yo más hago. Uno con 3 potes de estos colores básicos genera cualquier otro, excepto los colores fosforescentes, claro. Y los colores secundarios son estos otros que generamos a partir de la mezcla de los primarios y que se puede ver aquí en esta rosa cromática, ¿no? Entonces, por ejemplo, el violeta es la mezcla del magenta con el azul, el verde es la mezcla del amarillo con el azul, el rojo producto del magenta con el amarillo y así, ¿ya? Entonces, y los complementarios, también se muestra aquí, el complementario del azul es el naranja, que está como al otro lado de la rosa, el complementario del rojo es el verde y el violeta el amarillo. ¿Ya? Yo aquí se lo explico rápido, pero en cualquier imagen se entiende súper bien. Bueno, vamos a decir que el color además posee 3 características esenciales, ¿ya? Sea color pigmentario o lumínico. Por un lado está la tonalidad, la saturación y la luminosidad, ¿ya? El tono. Cada color se identifica por el tono que es la frecuencia y su longitud de onda. Y aquí la tonalidad tiene que ver con este aspecto físico que mencionábamos. Y es lo que diferencia un color de otro, ¿ya? Y este color, o este tono, pongámosle verde, se le puede cambiar el valor, la luminosidad, que vendría a ser que sea más claro o más oscuro, o bien el matiz. Y el matiz va a tener con el color que le añadamos a este verde. Por ejemplo, si a un verde neutro le agregamos un poco de azul, va a quedar un verde más azuloso. Si le agregamos un poco de amarillo, va a quedar como un verde limón, o de pica, y así, hasta llegar a los extremos, ¿ya? Entonces el tono varía en luminosidad y en matiz. La saturación, por su parte, ya algo habíamos comentado de esto, es el nivel de brillo o pureza que tiene un color, ¿ya? En programas como Photoshop se nota inmediatamente, es aumentar la vivacidad de los colores, su pureza, por así decir. Lo contrario a la saturación vendría a ser los colores plomizos, por ejemplo. Y la luz o el brillo es la cantidad de luz emitida o reflejada de un objeto. En este caso tendría que ver con más claro o más oscuro. Hoy en día con los programas de edición de los celulares y todo eso es como mucho más fácil de interiorizar estos conceptos. Ahora, lo que importa también, y que es la gracia del color, más allá de algo decorativo, son las funciones plásticas de esto. Entonces, en la imagen el color no es solo un mero adorno, sino que tiene una gran capacidad comunicativa. Y eso lo podemos tomar y aplicar en nuestras imágenes. Por eso se dice que el color es sinestésico, ya que diferenciamos entre colores cálidos y fríos, tristes y alegres, estáticos, dinámicos, etc. Entonces, la propiedad sinestésica es ahí cuando entran a jugar los sentidos en la percepción de un color. ¿Ya? Por ejemplo, a través de las cualidades térmicas, que un color sea más frío, más cálido, o de la sensación de comérselo, un color pastel, por ejemplo. Ahora, los colores también conllevan una connotación, ¿ya? Es decir, un sentido asociado a este, como por ejemplo en las banderas, en los logos publicitarios, las instituciones o grupos sociales, entre otros. ¿Ya? En el diseño y en la publicidad esto se utiliza mucho para potenciar cierto mensaje a través del uso del color. Y es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando pensamos en el color rojo, se puede asociar a la pasión, pero también al comunismo, por ejemplo, el azul al mar, al cielo, pero también a la frialdad, o en Chile podría ser al equipo de fútbol, y así un sinfín de situaciones. Entonces el color contribuye además a la creación de espacio dentro de una imagen. Es decir, que según cómo se utilice, se obtendrá la sensación de percibir un espacio bi o tridimensional, es decir, 2D o 3D con volumen. Bueno, funciones del tono. Por un lado, representar la forma, simulando el efecto de luz mediante el sombreado y modelado de superficies. ¿Ya? Esto aplica si es, aunque sea monocromático, que puede ser hecho simplemente con un lápiz mino, o bien a través del color. Genera forma.
emite luces y sombras. Además, representa profundidad, ya que, como señalamos en algún momento, a medida que aumenta la distancia respecto al observador, se va disminuyendo en luz y en saturación. Es decir, se va aclarando, perdiendo esa fuerza de la saturación y la nitidez. Se pierde la nitidez, el contraste y la saturación. Y además se representa una atmósfera, y esto es muy claro en el color, ¿ya? Puede generar una sensación de día, de noche, de tarde, más cálida, más fría, etc. Por ende, vamos a decir que el color es un elemento dinamizador dentro de una composición a través del contraste, saturación y puntos de tensión que uno pudiese generar. Bueno, esto es más sencillo. Tenemos los colores cálidos, ahí donde entran el amarillo, el naranja y el rojo principalmente. Las definiciones en general son bastante lógicas, ¿no es cierto? El amarillo alude al sol, a la energía, a la vitalidad, mucha brillantez, frescura, vitalidad. El naranja es similar, pero también se asocia como a la señalética, ¿no es cierto? Se usa para señalar peligros y llamar la atención. Y el rojo se asocia con la pasión, la acción, la convicción, la fuerza, ¿no es cierto? A veces el enojo. Comunica sensaciones de excitación, agresividad y movimiento. Y también se utiliza para indicar el peligro por lo fuerte de su presencia. Ya, dentro de los fríos, que a nivel espacial genera una sensación más de pequeño, más cerrado, a diferencia del cálido, que en general expande, tenemos las diferentes gamas de azules, ¿no es cierto? El violeta, que dependiendo del nivel de magenta, puede asociarse a cálido o a frío, y el verde lo mismo, o sea, dependiendo del tipo de verde puede ser un punto medio, o frío o cálido. Como decíamos lo del tono, que si tiene un verde con mucho amarillo, ya pasaría a ser más bien cálido. Por general, se considera dentro de la gama los fríos, y alude a la naturaleza, tranquilidad, esperanza, bueno, etc. Ya, los no colores, ¿ya? Esto que en general se sabe, que son el blanco y el negro, con la gama de grises que existe entre medio. Ahora, los grises también pueden tener un poco de matiz, ¿ya? También existen los grises cálidos, los grises más fríos, en fin, o sea, grises secas tampoco existe del todo, ¿ya? Por eso es que es un no color entre comillas. Bueno, llevando los ejemplos, tenemos aquí una obra de un pintor chileno ya fallecido, del siglo pasado, Valenzuela Llanos, ¿ya? Bueno, muchas obras de él se encuentran en el Museo de Bellas Artes, y aquí el ejemplo es que a mayor cercanía, bueno, esto es un ambiente cálido, ¿ya? No alude a un espacio de pasto medio seco, ¿no es cierto? Más bien amarillento, un paisaje cálido, amarillento en ese sentido, con tonos ocre, y los colores más saturados, entre comillas, porque igual están todos bastante mezclados, están en el primer plano, y hacia el fondo, en la montaña, se demuestra lo que decíamos, que se pierde la intensidad, se aclara, se pierde la nitidez, el contraste y también la saturación. Es decir, se vuelve un poco más plano, más gris. A diferencia de lo que ocurre en obras de Van Gogh, por ejemplo, Vincent Van Gogh, que él en realidad dicen que tenía un trastorno asociado a la vista, sin contar sus otras patologías mentales, pero en este caso, a nivel pictórico, él era muy expresivo, ¿ya? Por eso se habla aquí de un post-impresionismo, porque no es solo mancha, en búsqueda de un realismo cromático, ya de una hora al día, que es lo que hacían los impresionistas. En este caso es mancha suelta, muy contrastada, esta obra es de su época final más encima, en su último periodo antes de morir, entonces los colores son muy fuertes, muy saturados, el campo de trigo es súper amarillo, el cielo súper azul con negro, y bueno, y los cuervos, que también aportan cierto drama a la escena. André Derain, francés, fauvista. El fauve también tiene que ver, es muy importante el uso del color en este movimiento. Fauve significa fiera, entonces la idea es que aquí no hay una representación realista de las cosas, del paisaje. Por el contrario, son colores súper fuertes, súper saturados, se cambian los colores, el tronco súper rojo,
por ejemplo, el pasto y esta zona floreada, también, o sea, no tiene que ver con ese detalle, con ese realismo, sino que pintura suelta y muy expresiva a través del uso del color puro. Al contrario de lo que ocurre aquí, por ejemplo. Y habíamos mencionado a Caspar David Friedrich, un ícono del romanticismo alemán, y en este caso la atmósfera es muy importante, ¿ya? Más allá de que sí hay cierto realismo, hay mucha subjetividad, mucho romanticismo en plasmar esta imagen melancólica, cargada de melancolía, de estos sujetos que miran hacia el horizonte o hacia el infinito, y mucho contraste. Entonces, primer plano muy oscuro contra luz, y el fondo en general tonos más morados, más grises, violeta, con la idea de generar este ambiente melancólico de atardecer, de ocaso. Bueno, Monet, ícono del impresionismo que les señalaba, también ya esta obra se llama Impresión Sol Naciente, porque justamente está buscando plasmar la impresión cromática y lumínica que ocurre al amanecer con el sol. Entonces también hay algo atmosférico, ¿ya? Y es muy suelto porque tiene que ver con plasmar un minuto, un momento específico del día, que por cierto cambia rápidamente. Entonces era pintura in situ, rápida, ¿ya? Por eso mucha mancha, línea. Entonces tenemos esta atmósfera de amanecer, que podría ser atardecer también, con este sol rojo, ¿verdad? Pero igual, también lo habíamos mencionado en algún minuto, creo que en el primer PowerPoint. Aquí tenemos un collage, ya, técnica mixta, con collage, dibujo, pastel, de un bosque, y en este caso tenemos una atmósfera más bien fría, nocturna y fría, con estos personajes al centro cobijándose en la naturaleza y leyendo libros. Luisa Rivera, también la mencionamos, ilustradora chilena, con muchas ilustraciones, libros, cuentos y otro tipo de elementos varios. En este caso también tenemos un paisaje, y nuevamente está, como en la imagen anterior, esa sensación fría, ¿no es cierto? Fría, nocturna, a diferencia de la que viene, que también es un paisaje de ella, una ilustración. En este caso tenemos un ambiente cálido, ¿ya? Cálido y con colores complementarios, ¿ya? Teniendo en práctica lo que mencionamos, aquí tenemos un cielo esencialmente violeta, algunos rojos y amarillos. Entonces es un paisaje cálido con fuertes notas de colores complementarios. Bueno, y en este caso decíamos, ella dibuja despacito con la pismina y luego colorea con acuarela. Aquí una artista visual, también lo vimos, Víctor Castillo, con una atmósfera también nocturna, pero con mucho contraste, ¿ya? Hay saturación y hay contraste y cierto dramatismo. A propósito de este personaje misterioso, con esa nariz roja como de payaso. También un artista muy conocido. Mark Ryden, también lo mencionamos, con sus obras que a través del uso del color pastel, uno lo asociaría al imaginario infantil, pero en realidad también tiene esta cosa un poco perversa y dramática, ¿ya? Como se puede apreciar en esta imagen. Por un lado un personaje nazi, ¿no es cierto?, con esa mirada, y a la derecha esta niña sin cabeza, muy gore, con un chorro, con pileta de sangre. Aquí, Paloma Valdivia, estamos recordando referentes, ¿ya? También es un paisaje frío, pero a través de este personaje, la Caperucita, tenemos una fuerte nota de color rojo, muy saturado, rojo con amarillo. Entonces, de alguna forma, es un punto de tensión dentro de este paisaje más bien homogéneo, ¿ya? Entonces ahí el color actúa como un elemento de tensión visual, de fijar la mirada, se lleva el peso hacia un lado. Es lo que pasa aquí con Pamela Navarrete, mi hermana, que de hecho también es ilustradora. Esta imagen, que es muy minimalista, muy sencilla, de hecho está en blanco y negro, pero con estos toques de magenta, de fucsia, difuminoso, tanto en la boca como en el antifaz, se llevan toda la atención de la imagen, la activan a través del color. Esta es una fotógrafa, Saida González, chilena,
Estas son fotografías análogas de pequeño formato que ella las colorea manualmente. Por eso es que el color se ve un poco extraño y muy fuerte, como no realista, sino que tiene esa intención de, a través del color, dinamizar la imagen, darle potencia, darle este aire un poco pop. Y ella también tiene una gran carga, todo un cuento por detrás que ya sería como para en otro momento, ¿ya? En la primera imagen de la izquierda, es ella misma posando con un feto muerto, por cierto, una anomalía, esas muñecas abajo, este peluche como de reptil, ¿no es cierto?, como queriendo comérselo, es como son escenas en general bien especiales, ¿ya? Van como para harta discusión. Y a la derecha está Blancanieves, con los 7 enanos, obviamente es otra versión de la Blancanieves que en general conocemos, como esa niña casta, pura, inocente, blanca. Aquí se le da un aire más, ya no tan virginal, ¿no es cierto? Ya es una mujer más madura, súper pintada, pecho al aire, etcétera, etcétera. Entonces el uso del color puede resaltar emociones, sensaciones, atmósfera, puntos específicos. Aquí tenemos otro fotógrafo muy conocido, que se llama David LaChapelle. Y ahí él trabaja en fotografía a gran formato y con fotomontaje, o sea, no digital, sino que hay una gran puesta en escena física, muy teatral, que él luego fotografía e interviene, por supuesto, digitalmente. Entonces también es muy pop, escenarios con mucha luz, mucho color. De aquí un retrato a Juanito Yarur, fan de este artista que de hecho una vez lo trajo a exponer a Chile, el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, vamos a ir cerrando con esto. No quiero leerle todo, pero básicamente hay muchas teorías, ¿ya? Y libros que hablan sobre esto, sobre la interacción y relatividad del color, ¿ya? Eso significa que un color en relación a otro varía, ¿ya? No existen los colores como a secas, esto es azul con rojo, por ejemplo, y nada más. No, sino que esto, al ponerlo en una superficie blanca o negra o con otro tipo de rojo, qué sé yo, hace que el color se perciba de manera distinta. De que hay colores influyentes o fluidos, digamos, o sea, como más pasivos o activos, y que se ven influidos por otros colores que estén en su cercanía. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos dos soportes, tenemos el mismo verde, pero con el fondo blanco pareciera que el verde está más oscuro, y con el fondo negro pareciera que el verde es más claro, ¿ya? Entonces el verde es igual, pero la percepción en un fondo y otro varía. Lo mismo en este caso, colores iguales, pero que se ven distintos, ¿ya? En este caso, más que variar la oscuridad, varía el matiz. Pareciera que uno es más rojizo, el que está con fondo azul, y el que está con el fondo rojo, más frío, ¿ya? Porque varía y se resalta en base a los elementos que lo componen. Por ejemplo, si este rosado está hecho en base a rojo y azul, y blanco, por supuesto, al ponerlo con uno de los colores que lo constituyen de fondo, va a resaltarse su otra parte, por así decirlo. Y aquí es operación contraria. Dos colores diferentes que parecen iguales, o entre comillas iguales, ¿ya? También en relación al fondo que se le ponga. Entonces en un caso tenemos esto, y en otro caso aquí. Entonces si uno tapase esto, son como bastante parecidos, ¿ya? Y la mezcla óptica, ¿ya? Esto también es muy evidente. O sea, si uno se entrecierra los ojos o se aleja, tenemos que estas rayitas azul con amarillo se pueden ver como verde, o aquí como naranja, ¿ya? A partir de la mezcla de pigmentos. Entonces vamos a dejar de compartir. Y en esta última parte voy a hacerles una pequeña muestra, como es de costumbre. Entonces yo aquí voy a utilizar este tipo de lápices, ¿ya? Son marca Peps, ¿ya? Y son lápices acuarelables. Es decir, que este color se puede comportar como un lápiz a palo, normal, o bien como acuarela si uno le echa agua, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a hacer la mezcla, uno puede jugar
con esas cosas. Entonces voy aquí a bajar pantalla. No sé si se ve muy bien. Probablemente se ve poco porque tengo esbozado muy sutilmente este paisaje, ¿ya? Es una escena de interior basada en un puzzle cuadro que tengo. Entonces aquí voy a hacer una especie de gomero, ¿ya? Entonces aquí yo marco más algunas cosas, en este caso estoy marcando las hojas. Ustedes saben, puede ser más suelto, más realista o no. Cada uno le da el toque que más prefiera. Entonces yo por lo general marco los contornos. Y después voy llenando el interior. Entonces ustedes pueden decidir en este caso a qué parte echarle el agua, o si quieren dejar algunas partes así simplemente, también podría ser. Y lo otro que es muy interesante es mezclar colores. Entonces yo aquí estoy usando un verde específico, pero también lo voy a combinar con otro verde, para que vean cómo queda. Le hice piso a este asunto. Tengo los colores. Me parece. Bueno, aquí estoy mezclando dos tipos de verde, por ejemplo. En esta hoja. Entonces los puedo mezclar uno encima del otro, o al echarle el agua, se fusionan mucho más. Entonces personalmente los colores acuarelables, lápices acuarelables, me gustan mucho. Entonces aquí tengo mi gomero, típico de interior, ¿no es cierto? Aquí tenemos una maceta. Voy a hacer morado. Aquí tenemos a este gatito arriba de una silla de madera. Que está apreciando el paisaje desde una ventana. Entonces yo puedo ir luego aplicándole agua solo a ciertas zonas que me interese resaltar. O bien derechamente a todo. A ver.
No he hecho el agua de inmediato porque se me puede correr todo y quedarla embarrada. Bueno, también cabe señalar que estoy utilizando un papel que igual es más absorbente que los de costumbre. Otras veces estoy usando hojas carta o bien bloc de ilustración. ¿Se acuerdan? Bueno, en esos blogs son más bien para dibujar, pero no para echar agua, ¿ya? Porque no absorben, el agua se desliza. En este caso es un papel Canson que tiene cierta grumosidad. Entonces está hecho para dibujo, pero si bien no es ideal para acuarela, igual sirve, ¿ya? Porque tiene un porcentaje de algodón, tiene estos poros, entonces resiste un poco de agua. No es como para hacer capas y capas de acuarela, pero en este caso, como es un lápiz, nos funciona bien. Bueno, aquí yo hice como unos edificios. Que van a quedar simplemente esbozados. Y después cuando yo les pase la acuarela se van a resaltar un poco más. Hacer otro casi. Entonces para hacer acuarela no se necesita cargar tanto el lápiz. A ver, aquí voy a hacer unas manchitas amarillas. El cielo despacito. Bueno, para mostrarles voy a hacer un pequeño ejemplo y a partir por el cielo. Entonces ella se empieza como a borronear. Le pasa con más frecuencia y más agua, queda más homogéneo. Ahora depende de lo que uno quiera, porque quizá uno no quiere que se desvanezca tanto. Aquí hay que tener cuidado de tocar los amarillos, porque si no se me mezcla todo, ojo. Sí, voy como de poquito. Se pierden los límites un poco. Después paso a los primeros planos. Entonces aquí nos voy poniendo en práctica lo que hemos visto. Analizando con distintos tonos, haciendo los planos primeros más marcados. Creo que un poco clarito esto para hacer. Y aquí uno puede ir limpiando el pincel también, para que no se ensucie todo. Porque si estábamos trabajando con frío, y aquí me puse con cálidos.
para que no se manche. Bueno, y la gracia es que cuando uno pasa el pincel con agua, se resaltan mucho más los colores. Entonces va quedando algo más o menos así. Y luego le pasamos a la madera del marco. Si uno pasa la mano o pone una toallita, rápidamente chupa, ¿ya? Antes de que se absorba. En caso de error o que se pase. Porque el agua es algo bastante versátil, o sea, es dinámica, no siempre se puede controlar mucho. Si bien este papel absorbe, igual se puede correr. Bueno, y así con nuestra primera parte. Ya después yo le voy a pasar a la planta. Entonces, aquí pasamos. ¿Qué pasó? Y así se nos va la cosa. Bueno, no voy a alcanzar a terminar la imagen. Pero no importa. La gracia es que vieran más o menos cómo se puede aplicar esta técnica. Y así quedó nuestro gomero. Ya, para cerrar voy a pintar el gatito y lo dejamos. A ver, el gatito lo voy a hacer oscuro, negro. Ups. Hay que tener cuidado porque no se seca inmediatamente. Entonces, y ojo que si pasan un lápiz como ahí, donde todavía está húmedo, se va a desvanecer. Le voy a dejar un pedacito blanco aquí. Este gato. Y el resto oscuro. Pueden hacer zonas más oscuras que otras. Para los que no conozcan la acuarela, en general es más difícil, así que pueden partir con este tipo de lápices y así se les hace quizás un poquito más fácil.
No, mi pincel de acá. Yo aquí estoy trabajando solo con un pincel, pero uno puede tener varios para hacer detalles, cosas más gruesas. No sé si ese blanco funciona, pues lo voy a sacar. Se ve un poco raro. Y así quedó el gatito. Me falta el resto de la imagen, pero no importa porque era simplemente una muestra. Para que vean cómo funcionan más o menos estos colores. Después se guardan los lápices. A ver que se haya secado un poco más. Bueno, se transluce la imagen que había por detrás. Estoy reutilizando un grabado. Bueno, no importa, pero sí quedó. Así va el gatito mirando por la ventana. No alcancé a pintar todo, pero ahí se aprecia la diferencia, por ejemplo, si no quisiera dejar simplemente lápiz versus acuarela, que también da un resultado bastante interesante. Bueno, así que eso, amigos, amigas, con gusto. Ojalá les haya servido el taller. Que estén muy bien. Chao, chao, hasta la vista.